Durante gran parte de la vida, muchas personas no se detienen a cuestionar su relación con el dinero porque están demasiado ocupadas intentando llegar a fin de mes, haciendo cuentas que no cierran, apagando incendios económicos uno tras otro y sintiendo que, por más que se esfuercen, siempre falta algo. Siempre hay un imprevisto, siempre hay una urgencia que impide avanzar con calma. Esta sensación, que a veces se transforma en costumbre, termina por instalar una forma de pensar muy común, pero profundamente limitante: la mentalidad de escasez. Y aunque ese término suene abstracto o psicológico, la verdad es que tiene consecuencias concretas todos los días. Porque cuando una persona vive desde la escasez, no solamente limita sus decisiones financieras, sino que también condiciona su autoestima, su forma de proyectarse hacia el futuro y su capacidad de imaginar una vida distinta. La escasez no se trata únicamente de tener poco dinero, sino de sentir a nivel profundo que nunca va a ser suficiente, que lo poco que se tiene podría desaparecer en cualquier momento, que no hay margen para equivocarse y que pedir más ingresos, más tiempo, más tranquilidad, es casi un acto de soberbia. Lo más difícil de esta mentalidad es que muchas veces se confunde con prudencia, se disfraza de responsabilidad y hasta parece realismo, cuando en realidad lo que hace es repetir los mismos patrones una y otra vez, trabajar sin parar, postergar siempre el disfrute, vivir con miedo al gasto, evitar decisiones importantes por temor a perderlo todo, y justificar cualquier estancamiento con frases como mejor no arriesgar, así estamos bien, o no se puede pedir tanto. Vivir en modo supervivencia es agotador, y lo es no solo por la presión económica, sino porque se convierte en una forma de vida donde se normaliza la angustia, se reprime la ambición sana, se acepta vivir con lo mínimo, y se pierde de vista la posibilidad real de vivir con más calma, con más equilibrio y con más intención. Lo más doloroso de este proceso es que puede durar años sin que nadie lo note, ni siquiera la persona que lo está atravesando, porque la escasez no siempre se ve desde afuera, pero se siente todo el tiempo en forma de cansancio mental, tensión constante y decisiones tomadas desde el miedo y no desde la elección. Romper con esta mentalidad no es un acto instantáneo, ni un cambio que dependa solamente de ganar más dinero, porque hay muchas personas que, incluso mejorando sus ingresos, siguen pensando como si estuvieran al borde. Siguen actuando como si en cualquier momento todo pudiera colapsar y siguen sintiendo culpa al gastar o ansiedad al ahorrar, porque lo que no cambia en la mente no se sostiene en la cuenta. Este video es una guía para identificar de dónde viene esa forma de pensar, cómo afecta la vida en lo cotidiano y qué pasos se pueden empezar a tomar para salir de ese modo automático de supervivencia y comenzar, de verdad, a construir una vida vivida con intención, no con miedo. La mentalidad de escasez no nace por casualidad, ni se activa solamente en momentos de crisis económicas extremas. Se construye lentamente a lo largo del tiempo, como un mecanismo de defensa frente a la incertidumbre, la repetición de carencias o la imposibilidad de planificar a largo plazo, y muchas veces está tan arraigada que sigue presente incluso cuando las condiciones externas cambian, porque no se trata solo de cuántos recursos hay disponibles, sino de cómo se interpreta, se percibe y se siente la relación con esos recursos. Para entender cómo se forma este patrón, es necesario observar las experiencias que marcaron los primeros vínculos con el dinero, porque en la mayoría de los casos, las ideas que una persona tiene sobre el valor, el ahorro, el gasto o la abundancia no fueron elegidas de forma consciente, sino que fueron absorbidas del entorno familiar, de las conversaciones que se escuchaban en casa, de las emociones asociadas a pagar cuentas, de las discusiones por falta de recursos, o incluso de las recompensas y castigos relacionados con lo material. Quien crece en un hogar donde el dinero siempre fue motivo de preocupación o de conflicto, donde había que justificar cada gasto, o donde se enseñaba que soñar con más era peligroso o egoísta, probablemente desarrolla una relación ambigua con el dinero. Por un lado, lo desea intensamente, porque representa seguridad, libertad o dignidad, pero por otro, lo rechaza o se siente incómodo al recibirlo, porque lo asocia con esfuerzo extremo, con sacrificio o con culpa, con el tiempo. Esa ambigüedad da lugar a patrones automáticos que operan en segundo plano, afectando las decisiones cotidianas sin que se perciba con claridad. Por ejemplo, una persona puede evitar mirar su cuenta bancaria por ansiedad, tomar decisiones de gasto sin planificación, sentir culpa cada vez que se da un gusto o posponer de manera indefinida proyectos personales por temor a no tener suficiente respaldo económico. Y todo eso ocurre no porque falten recursos, sino porque sobran recuerdos de escasez que nunca fueron revisados ni reinterpretados. Además, en muchas culturas, la escasez está validada socialmente como una virtud.
Se exalta la capacidad de sobrevivir con poco, de sacrificarse, de trabajar sin descanso y de no quejarse, mientras que el deseo de vivir con mayor abundancia, tranquilidad o placer suele ser visto como un capricho, una fantasía o una falta de humildad, lo que hace que muchas personas se limiten a sí mismas para no ser juzgadas, para no destacarse, o simplemente para no exponerse al riesgo emocional de desear algo que puede no cumplirse. Por estas razones, romper con la mentalidad de escasez requiere mucho más que motivación. Exige una revisión profunda de las ideas que fueron normalizadas, una toma de conciencia sobre las emociones que se activan frente al dinero y una disposición real a construir una nueva narrativa personal, donde la estabilidad, el crecimiento y el bienestar no se vivan como amenazas, sino como posibilidades concretas. Uno de los aspectos más difíciles de reconocer en la mentalidad de escasez es que no siempre se presenta como algo evidente. No aparece solamente en los discursos pesimistas ni en los casos extremos de pobreza, sino que se infiltra en pequeñas decisiones cotidianas, en hábitos aparentemente inofensivos, en frases automáticas y, sobre todo, en la forma en que una persona responde emocionalmente frente al dinero, al gasto, al disfrute o a la posibilidad de construir algo nuevo. La escasez se manifiesta, por ejemplo, en la necesidad constante de controlar cada centavo sin un propósito claro, no desde una lógica de organización, sino desde un miedo profundo a que cualquier desajuste provoque un colapso. También se refleja en la dificultad para invertir en uno mismo, en la tendencia a postergar siempre lo importante por falta de confianza en el futuro, o en la creencia persistente de que cualquier decisión económica tiene que estar justificada por una urgencia o una obligación, pero nunca por deseo, por bienestar o por crecimiento personal. En muchas personas, este patrón se traduce en la sensación de que ahorrar está bien, pero gastar siempre está mal, incluso cuando se trata de algo útil o necesario. Se experimenta culpa al comprar, miedo al disfrutar y ansiedad incluso al tener dinero disponible, como si el solo hecho de poseer recursos activara un conflicto interno que obliga a liberarse de ellos lo antes posible, ya sea a través de gastos impulsivos o decisiones económicas poco estratégicas. Otra forma común en la que actúa la mentalidad de escasez es mediante la resistencia al cambio, porque aunque la situación actual no sea ideal, la posibilidad de hacer algo distinto, como emprender, cambiar de trabajo, estudiar algo nuevo o mudarse, se vive como un riesgo demasiado alto, ya que cualquier movimiento que implique soltar algo conocido, por más limitado que sea, genera una sensación de peligro que paraliza e impide avanzar hacia escenarios más expansivos. Lo más delicado de esta mentalidad es que termina generando una contradicción constante. Se desea salir del modo supervivencia, se sueña con una vida más libre y más plena, pero al mismo tiempo se sabotea cualquier intento de mejora, porque en el fondo se sigue operando bajo la lógica del mejor no tocar nada. Más vale lo poco y seguro, o si nunca alcanza, ¿para qué intentarlo? Y es precisamente esta contradicción la que produce un agotamiento mental profundo, una especie de cansancio existencial que no tiene que ver solamente con trabajar mucho o con ganar poco, sino con el desgaste de vivir en alerta, de estar siempre defendiéndose de lo que podría salir mal, en lugar de abrirse, aunque sea poco a poco, a todo lo que sí podría salir bien. Una vez que se reconoce cómo opera la mentalidad de escasez, tanto en los pensamientos como en las decisiones cotidianas, comienza la etapa más importante del proceso, la transformación consciente, que no ocurre de manera automática ni inmediata, pero que se vuelve posible cuando se combinan pequeñas acciones externas con una profunda revisión interna del sistema de creencias que ha guiado la vida durante tanto tiempo. Cambiar la mentalidad no significa negar lo vivido, ni dejar de ser precavido o responsable con el dinero, sino pasar de una lógica basada en el temor constante a perder, hacia una lógica centrada en la confianza, en la dirección clara y en la capacidad de construir desde la estabilidad emocional, no desde la urgencia. El primer paso para dar ese giro es incorporar una práctica constante de observación consciente. Antes de tomar una decisión financiera, por más pequeña que sea, detenerse unos segundos a preguntar de dónde nace ese impulso, si viene del miedo a que falte, de la necesidad de compensar algo emocional o del deseo real de avanzar hacia algo que sí tiene sentido. Permite actuar desde una posición más clara, menos automática y más alineada con el bienestar a largo plazo. A veces, simplemente postergar una decisión unos minutos es suficiente para notar que no se trataba de una necesidad urgente, sino de una reacción condicionada por la escasez aprendida. El segundo paso es redirigir el enfoque del dinero como algo que se defiende o se guarda con miedo, hacia una herramienta que se puede organizar, multiplicar y disfrutar sin culpa. Esto implica redefinir el ahorro, no como una acumulación por si todo sale mal,
sino como una inversión en libertad, en seguridad personal, en proyectos que construyen tranquilidad en lugar de angustia. Ahorrar no debería sentirse como un castigo, sino como un acto de autorrespeto, como una forma de decir confío en mí y sé hacia dónde voy. Porque cuando el ahorro se convierte en una forma de respaldo y no en una reacción al pánico, deja de ser un número en la cuenta y empieza a ser parte de una estructura emocional más sólida. Otro elemento fundamental es revisar el entorno, porque muchas veces la mentalidad de escasez se refuerza por las personas con las que se convive, por las conversaciones que se escuchan todos los días y por los modelos que se ven como normales. Cambiar de mentalidad no significa alejarse de todo ni rechazar a nadie, pero sí exige crear espacios nuevos donde el dinero no sea solo motivo de queja o angustia, sino también un tema posible, donde se pueda hablar de metas, de estabilidad, de crecimiento, sin que eso despierte burla, incomodidad o culpa. Tener cerca al menos una voz que piense en términos de expansión, aunque sea en silencio, puede marcar una gran diferencia. Por último, empezar a celebrar los pequeños avances, incluso si no son visibles para nadie más. Es una forma poderosa de reentrenar el sistema emocional para que no dependa exclusivamente de grandes logros o de cambios radicales. Cada decisión tomada desde la conciencia, cada gasto evitado por no responder al impulso, cada vez que se dice no a algo innecesario sin culpa o se dice sí a una inversión que aporta valor, es una forma de debilitar la lógica de la escasez y fortalecer una mentalidad centrada en el propósito. Romper con la mentalidad de escasez no es un evento único ni un punto de llegada definitivo, sino un proceso que, una vez iniciado, debe sostenerse con práctica, con paciencia y con mucha compasión, porque las viejas creencias no desaparecen de inmediato y muchas veces regresan en momentos de incertidumbre, disfrazadas de prudencia o disfrazadas de sentido común. Pero en el fondo siguen llevando el mismo mensaje paralizante, que no alcanza, que no se puede, que no hay derecho a querer más. Por eso, la clave para sostener este cambio no está en una cantidad específica de dinero, ni en alcanzar una meta económica exacta, sino en mantener el hábito de preguntarse todos los días desde dónde se toman las decisiones, desde qué emoción, desde qué convicción, y recordar que no se trata de ignorar la realidad, sino de no seguir alimentando una visión que reduce las posibilidades de actuar con claridad, con autonomía y con propósito. El verdadero opuesto de la escasez no es la abundancia entendida como riqueza ilimitada o consumo sin medida, sino la calma interna que se alcanza cuando las decisiones económicas dejan de estar dominadas por el miedo y empiezan a estar guiadas por una intención clara, por el deseo legítimo de vivir bien, de cuidarse, de tener seguridad sin renunciar al disfrute y de construir una vida más ordenada, más ligera y más coherente con lo que de verdad se valora. Vivir con intención significa entender que el dinero no tiene que ser una carga constante, ni una fuente de angustia, ni un tema que solo aparece cuando todo se complica. Significa también aceptar que cada elección, por más pequeña que sea, es una oportunidad para salir del modo automático, del modo supervivencia, y empezar a diseñar una forma de vivir más libre, más simple y más auténtica. Pasar de sobrevivir a vivir implica muchas veces tomar decisiones que parecen pequeñas desde afuera, pero que internamente tienen un gran impacto. Decir no a un gasto que ya no tiene sentido, animarse a invertir en algo que antes daba miedo, permitirse disfrutar sin culpa cuando hay espacio para hacerlo, o incluso tener la valentía de reconocer que una forma de vivir ya no funciona y merece ser rediseñada. Y aunque ese proceso no siempre sea fácil, aunque no se vea reflejado de inmediato en grandes cambios, lo que sí comienza a cambiar desde el principio es la sensación interna de poder, de autonomía, de conexión con uno mismo, porque al dejar de vivir a la defensiva y empezar a actuar con dirección, se recupera algo que nunca debió perderse: la capacidad de decidir, de elegir, de crear una vida que no esté limitada por el miedo, sino guiada por la confianza en lo que todavía es posible construir. Si este contenido ayudó a abrir un espacio de reflexión y sembró una idea diferente sobre cómo relacionarse con el dinero y con la propia historia financiera, entonces valió la pena, porque lo verdaderamente valioso no siempre se mide en cifras, sino en la libertad que se gana cuando se deja atrás la escasez como identidad y se elige vivir desde la intención todos los días, paso a paso, sin perfección pero con determinación.